Bien, buenos días, señores estudiantes de tercero B. Estamos en la semana 18. Estamos en el último día del mes de septiembre, el 30, el famoso 30S. El módulo que nos toca ver es ciclos perennes. Y vamos a ver el tema de esta semana, es corto. Sí, es a continuación de la clase anterior, de la semana pasada. Ya saben ustedes que las guías nos envían cada 15 días, pero ya van más de 15 días y no nos ha enviado el ministerio, entonces tenemos que ahondar en el mismo tema. Sí, y tal vez como ya estamos, creo que estamos miércoles, hoy día o mañana nos han de enviar recién las nuevas guías atrasadas, pero bueno, les vamos a dar, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Decimos aquí que los propágulos incluyen semillas, segmentos de tejidos, yemas, explantes, esquejes o estacas y diversas estructuras especializadas como bulbos, cormos o tubérculos. Uno de los principios en los que se basa la propagación de la planta es el de totipotencia, característica de la célula para reproducir un organismo entero, ya que posee toda la información genética necesaria. Entonces, esta característica que se llama la totipotencia, ¿no es cierto?, es la que de ella dependemos, ¿no es cierto?, o la planta depende de que cuando la semilla germine o la planta, la parte asexual, o cuando hay una reproducción asexual de estacas, de esquejes, bulbos, ¿no es cierto?, volvamos a tener una planta exactamente como la que teníamos anteriormente, ¿no es cierto? Porque esta característica que se llama la totipotencia lleva toda la información genética necesaria, ¿no es cierto?, en cuanto a características morfológicas y fisiológicas. Morfológica es el color, el tamaño, el grosor de la planta, y fisiológica es el color, el tamaño de la fruta, ¿no es cierto?, que emite, el sabor, el tiempo de floración, porque las plantas se han visto, se han dado cuenta que las plantitas no son locas, ellas esperan una temporada para emitir su fruto, ellas no paren así cualquier fecha, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces a eso se debe esta famosa totipotencia, ¿no es cierto? Sí. Seguimos. Bueno, entonces ya saben, ¿no? El ciclo de la planta perenne, ¿cuál es? Está en semilla, después viene el desarrollo vegetativo, después del desarrollo vegetativo viene la floración y fructificación, es un ciclo de la planta perenne. Ya al hablar de planta perenne hablamos de una planta de más de 10 años, más de 20 años, incluso la gente que tiene todavía por ahí ese cacao nacional, hay un cacao, se llama el cacao también, cacao viejo le llaman, tiene más de 20 años, sigue produciendo, ¿sí? Esos son los famosos ciclos perennes. Seguimos. Los ciclos de vida se establecen en función del tiempo que pasa desde que germina la semilla hasta que la planta produce semilla y de cuántos ciclos reproductivos realiza una misma planta. En las plantas con flores, las semillas germinan con frecuencia tras un periodo de dormancia y se desarrollan las plántulas. Ya bien, aquí como ustedes pueden observar, hay una semilla que ya está germinando, ¿no es cierto? Sí, y este es la estructura que ayuda a pasar por ese periodo de dormancia de la semilla, ¿no es cierto? Sí, aquí dormancia es sinónimo de descanso, ¿sí? Aunque usted no crea, la semillita que antes de germinar ella descansa un tiempo, ¿no es cierto? Sí, pero ¿para qué descansa? Es como cuando la mamita, se mire usted, antes de parirnos, ella pasa por los 9 meses de periodo de lactancia, 9 meses de periodo de embarazo. Ya entonces, en esos 9 meses, ¿qué hace? Dentro de la barriguita los bebés ya van tomando la forma, van tomando las características, ya se les hace las patitas, los brazos, la cabecita, los dedos, ¿no es cierto? Sí, es lo mismo acá. Si en ese periodo de dormancia, dentro de esta estructura, ¿no es cierto?, la semilla ya está tomando forma, ¿sí? Va tomando forma las hojas,
las raíces, aunque no se lo vean, el tallo, ¿sí? Las flores, va todo ya incluido todo en un paquete, cosa que cuando ella revienta, ¿sí? Sale de ese periodo de dormancia, revienta, empieza a crecer y empieza con su característica habitual, ¿no es cierto?, que son las famosas hojas. Después viene el tallo y así sucesivamente empieza su ciclo. Eso es lo que les quería decir o informar, que una plantita sin el periodo de dormancia, claro que puede germinar, pero no va a germinar, es como un niño, ¿no es cierto? Un niño que nace antes del periodo materno, claro que sobrevive, claro que vive, pero va a tener muchos problemas, ¿no es cierto? Sí, que han visto ustedes los problemas que tienen los chicos, los bebés antes de los 9 meses, los famosos 7 mesinos. Hay uno que, bueno, hay unos que están bien, pero la gran mayoría de los 7 mesinos tiene problemas. Entonces, lo mismo acá la plantita, debe cumplir esa etapa de dormancia. Seguimos. La semilla para su germinación requiere haber alcanzado su madurez, es decir, completamente desarrollado el embrión y el material de reserva, los cotiledones, el endosperma, que conserve su vitalidad interna, que no esté atacada por insectos y hongos patógenos y sobre todo no sufrir transformaciones químicas, o sea, las oxidaciones. Las oxidaciones es la pudrición. Se han visto ustedes que hay semillas que no germinan, se pudren, ¿ya? ¿Sí? En la sustancia que alimentan el embrión recién germinado, la semilla para germinar debe estar en contacto con el suelo, la humedad, tener un rango de temperatura adecuado y los fotoperiodos necesarios. Cuando usted bota una semilla, o cuando usted está haciendo la siembra de una semilla, no por ser semilla, el hecho de que usted la bote en cualquier lugar va a germinar, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Ella debe tener estas características alrededor de la semilla, ¿no es cierto? Sí, tener humedad, tener un rango de temperatura adecuado y los fotoperiodos necesarios. Por eso es que cuando usted siembra arroz o maíz o cualquier otro tipo de semilla, se recomienda, ¿no es cierto? Le dicen, no la entierre, dice, muy profundo, porque si usted la entierra a más de 5 centímetros de profundidad, la semilla no va a obtener la humedad necesaria, no va a tener la temperatura adecuada, ¿sí? Y tampoco le va a entrar o va a recibir las horas de luz necesarias. Entonces, usted ve que esa semilla no le germina, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluso la plantita no, por más que quiera salir, el peso de la tierra no le va a permitir, entonces la semillita se va a perder, ¿sí? Y vamos a tener pérdidas. Entonces, lo correcto es sembrar una semilla a menos de 3 centímetros, ¿no es cierto? Cosa que la plantita tiene fuerza para salir y va a recibir todos estos márgenes, márgenes requeridos, ¿no es cierto? Sí, de humedad, de temperatura y de periodos necesarios. Pero también ahí depende, pues a la voz de que usted le siembra a 3 centímetros, eso significa que también depende la estación climática. ¿Sí? No va a sembrar usted maíz cuando empiece el invierno, porque va a tener exceso de humedad que no le va a permitir crecer la plantita, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces hay que también tener muy en cuenta, aparte de estos requerimientos que necesita la semilla, estos son prácticamente serían los requerimientos internos que necesita la planta, ¿no es cierto? Sí. Y los requerimientos macro, más grandes, los de afuera, son las condiciones de clima, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor, los que tienen especialmente internet, no es cuestión de escucharme a mí nada más, ¿sí? Usted puede ingresar a estos links y en verdad que si usted ingresa a estos links va a tener un poquito más de información de lo que le acabo de dar, ¿sí? Usted puede ingresar a esta página de aquí o a la página de acá o a la página de aquí, ¿sí? Usted también puede, si requiere dibujos de lo que yo le estoy hablando o un poquito más de información, usted le da un clip aquí o le copia y le pega y va a tener más información especialmente para las personas o los chicos que
le gusta la materia, le gusta la agricultura, ¿no es cierto? Sí, bien, seguimos. ¿Cuál es la tarea? La tarea es la continuación de la clase anterior, ¿sí? Dice aquí, ¿qué se requiere para que la semilla germine? Ya acabamos de hablar. Sí, ¿qué se requiere para que la semilla germine? Usted hace la Se pregunta requiere. y usted también responde, ¿no es cierto?, en el formato que ya le envié. La segunda tarea, dice aquí, en un contenedor o maceta realiza siembra de una especie perenne por medio de semilla, sean frutales o forestales, y en otra maceta realiza la siembra de una planta que se reproduzca por esquejes u otras partes vegetativas. Bueno, aquí te da un ejemplo, puede ser el jengibre, el ajo. Ya bueno, ¿cuál es la tarea? La una es la teoría. Esta parte es la parte teórica y acá es la parte práctica. ¿Qué te pide en la parte práctica? ¿Cómo es? Sembrar en dos macetas. Una son plantitas perennes, ¿no es cierto?, que se reproducen por semilla. O te pone aquí de ejemplo, déjame ver aquí. Semillas, pueden ser árboles frutales, ¿no es cierto? Sí. Bien, un árbol frutal puede ser el mango, el cacao, ¿ya? Y otra, la reproducción asexual, ¿no es cierto? Que se reproduce aquí por aquí, que son asexuales, están las rosas. Usted si tiene la mamita, se ha visto que la mayor parte de la mamita, o a unos papás también, que tienen en el jardín, tienen rosas, ¿sí? Le puede cortar una rama, o también no es necesario una rosa, también puede cortar la peregrina, ¿sí? Usted le corta una ramita, pero la parte más gruesa, le recomiendo que al recortarle esa ramita tiene que ser el grosor del dedo medio de su mano, ¿sí? O un poquito más flaquito, ya para que le pueda reproducir. Entonces, o si usted no tiene la posibilidad de tener esas plantas, esas rosas, usted puede pedirle una pepa de ajo a la mamá. Una pepa de ajo y sembrarle en un macetero, pero el ajo no se lo siembra totalmente, no se lo entierra totalmente, ¿sí? Y entonces se lo entierra casi por la mitad, hasta la mitad del ajo, y se lo riega de forma casi diaria, cada 2 días, ¿ya? Entonces eso usted va a hacer. Pero ¿cómo sé que usted me va a hacer? Usted cuando haga las 2 macetas, usted se toma fotos, ¿no es cierto? El antes de sembrar, cuando esté sembrando y cuando ya esté sembrando, 3 fotos nada más. Usted me envía las 3 fotos y justo en el formato dice ahí evidencias de su tarea e incluso dice ahí fotos, ¿ya? Usted toma, copia y pega y le incluye ahí en la fotito, ¿sí? Ahí en el formato usted me envía esas 2 tareas. Tienen tiempo hasta el día viernes, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Alguna duda? A ver, háganla, chicos. Por mí no, yo eso entendí todo. Los otros chicos que llegaron al último, la señorita Espinosa. Nada, entonces, bueno, nos estamos viendo en la próxima ocasión. Por de mi parte, se cuidan. Sí. Licenciado, una pregunta. ¿Desde qué semana hay que enviarle? No escuché bien. Ya, mijo, yo voy a grabar esta clase, yo la voy a enviar al grupo y ahí usted escuche, ya yo ya dije, ¿sí? Ahí usted escuche, es la primera parte Ya, que yo dije y ahí usted escuche, ¿ya? Tranquilo nomás, ¿ya? Ah, ya, pero ya le envío todo eso, licenciado. Sí, pero no te apures, envíalo por parte, sí, por semana y por módulos separados, ¿ya? Ya. Ya, tranquilo. Chao, cuídense.